Buenas tardes, buenos días para quienes nos acompañáis desde Latinoamérica. Bienvenidos a todos a esta cuarta sesión del seminario, donde estos días hemos venido abordando e interrogando el alcance del neoliberalismo desde una perspectiva que ya dijimos el primer día es manifiestamente multidisciplinar. Lo hemos hecho desde esas posiciones más filosóficas o sociológicas como la expuesta el martes por el profesor Laval, o incluso desde disciplinas como la biología, sondeando, como veíamos ayer, la relación entre negacionismo y neoliberalismo, como nos explicaron Ángela y Jesús. Y para seguir pensando en torno a esta cuestión, hoy nos acompaña Edgar Cabanas, que desde la psicología y con una mirada atenta a la educación, nos invita a reflexionar precisamente sobre el impacto de esta racionalidad en el espacio educativo, con el foco puesto esta tarde en la educación positiva. Es para mí un privilegio presentar a Edgar, doctor en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid e investigador en la Universidad Camilo José Cela. Edgar cuenta con una extensa trayectoria ligada al estudio de la felicidad desde una aproximación crítica. A este tema ha dedicado libros como La vida real en tiempos de la felicidad, así como Happycracia, como la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas, donde junto a la socióloga Eva y Luz analizan de forma muy aguda los entresijos de esta poderosa factoría. Y desde este posicionamiento crítico, Edgar ya alertaba en una de sus conferencias, que además la tenéis disponible en los materiales complementarios, que la buena noticia es que de la felicidad también se sale. Veremos cómo, así que te cedo la palabra, Edgar, cuando tú quieras. Bienvenido y estamos encantadas de escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias a ti, a Luisa, a Noelia y también a Miguel. Bueno, primero por la invitación, es un placer estar aquí en el seminario y también por la fantástica organización del seminario a través de online, dadas las circunstancias, pues creo que funciona muy bien, que va a funcionar muy bien y que veo que además llegamos a personas de muchos sitios muy variopintos que de otra forma no habríamos podido conocer o interactuar con ellos, así que me alegro mucho de que haya una audiencia tan variada y nada, bienvenidos a todos y a todas, buenas tardes y buenas o buenos días, depende de dónde estéis. Voy a intentar, siempre que se dice que uno va a intentar ser breve, al final acaba alargándose demasiado, así que no lo voy a decir. Voy a intentar dejar el mayor espacio posible a las preguntas. Yo creo que vamos, no creo, estoy seguro de que es la parte más interesante siempre, pero me gustaría explicar un poco a fondo, o lo más a fondo que pueda en el tiempo que tengo, lo que he venido a explicar, el fenómeno de la educación positiva, un campo que supone la introducción directa de cierta idea de felicidad dentro del ámbito educativo. Y mi propuesta, mi intención es enfatizar, bueno, pues explicar de qué trata para aquellos que no lo conozcáis y señalar sus problemas. Los problemas en dos ramas, en dos sentidos. En primer lugar, en segundo lugar, haré una crítica ideológica que tiene que ver más directamente con el tema que nos ocupa en el seminario y es el tema del neoliberalismo. Pero no me gustaría, o me gustaría, mejor dicho, aprovechar la oportunidad para hacer un análisis mucho más extenso de todo este movimiento y también me gustaría centrarme en una cuestión, si me permitís, un poco más científica o técnica, porque creo que también es importante conocerla. Y sobre todo ello doy mucha bibliografía, perdonad por las transparencias que veréis que están un poco cargadas, pero bueno, no se me da del todo bien. Pero bueno, en este caso prefiero ser más informativo y que tengáis información en pantalla y al final dejaré la bibliografía, puesto que se graba en vídeo, podréis ir a través del vídeo y ver un poco, echando para adelante y para atrás, cuál es la bibliografía que manejo, que veréis que es extensa. Es parte, además, esta charla de un artículo en el que estoy trabajando y que añade a lo que ya había contado en el libro que señalaban o que había escrito junto con Eva
Mayluz, que se llama Happycracy, donde el tema educativo se trata, pero no es el tema principal, entonces se pasa un poco, digamos, no está todo lo analizado que podría estar, así que la intención es ampliar con una base de artículos, y esta conferencia es una forma de ampliación antes de publicarlo. Bueno, empezamos con ello porque en las 2 últimas décadas el denominado giro hacia la felicidad ha ido permeando e introduciéndose con cada vez más fuerza en muy diversos sectores culturales, económicos y académicos, en las empresas, en el mundo laboral, en la psicoterapia, en los hospitales y en el ámbito de la salud, en la política y en el ámbito de la toma de decisiones públicas y privadas y, cómo no, en el mercado, erigiéndose hoy en día la felicidad pues como una industria multibillonaria, con B, global y enormemente influyente en virtualmente cualquier esfera de nuestras vidas cotidianas. Y la educación, por supuesto, no está exenta de esta influencia, hasta el punto de que enseñar felicidad, optimismo y habilidades positivas a los alumnos se ha convertido en una de las principales preocupaciones de profesores, padres y otros agentes educativos alrededor del mundo, y con cada vez ya menos excepciones. Los partidarios de este giro de la felicidad en el ámbito educativo lo han defendido como poco menos que una revolucionaria perspectiva para resolver muchos de los problemas que aquejan a la educación hoy en día. Los detractores, sin embargo, pues lo ven como poco más que lo último en una larga lista de modas y ocurrencias educativas, así como, y de forma más preocupante, como una vuelta de tuerca más hacia la educación neoliberal. Sea como fuera, decir que no es sorprendente que en apenas 10 años, con todo este giro a la felicidad, el movimiento que se conoce o que se denomina como educación positiva, como veis en las transparencias, lo he reducido a EdPos, pues este movimiento se haya instalado con tanta fuerza en el ámbito de la educación. ¿Qué es la educación positiva? Bueno, para explicarlo someramente, la educación positiva se presenta como un nuevo movimiento científico cuyo objetivo principal es enseñar habilidades cognitivas y emocionales positivas como el optimismo, la resiliencia, el mindfulness, la inteligencia emocional, el growth mindset o la gratitud, todos ellos términos que seguro que os suenan, y el fin de introducir todos estos aspectos o conceptos, según ellos, es el de incrementar los niveles de felicidad entre los alumnos. ¿Por qué? Bueno, el argumento principal es que la felicidad no solo según ellos, debe ser y es el objetivo principal de la educación, y además de ser un bien deseable en sí mismo, sino que también defienden que aumentar la felicidad es el mejor medio para, bueno, pues por así decirlo, matar 3 pájaros de un tiro. En primer lugar, para prevenir enfermedades mentales y otros problemas como la depresión o la ansiedad. Segundo, para mejorar el aprendizaje. Y tercero, aumentar el rendimiento y el éxito académico en general. Y se sugiere, además, incluso, y en no pocas ocasiones, los partidarios de este movimiento, que la felicidad, aumentar la felicidad, además, tiene una relación de causa-efecto sobre estos resultados. No solo una relación indeterminada, sino una relación de causa-efecto. A más felicidad, pues mayor capacidad de aprendizaje, éxito académico, etcétera, etcétera. Además de un número creciente de publicaciones científicas al respecto, la educación positiva ha sido impulsada por un número también creciente de organizaciones no gubernamentales y de think tanks, de empresas de asesoría educativa, de escuelas privadas y de redes académicas internacionales, también privadas alrededor del mundo, todas las cuales hacen continuos llamamientos a los políticos para implementar la educación positiva en el currículo oficial de sus países. Y a día de hoy, más de 17 países han implementado en mayor o menor medida estas iniciativas, incluyendo China, Emiratos Árabes, la India, Israel y también España. Entre las iniciativas más ambiciosas encontramos, por ejemplo, el programa SEAL, el Social and Emotional Aspects of Learning, aplicado en Reino Unido y centrado en aspectos como pues, el optimismo, la inteligencia emocional. El programa SEL,
que es similar al SEAL, pero aplicado en Estados Unidos, el programa de resiliencia de la Universidad de Pensilvania, el programa Breathe, aplicado en varios países y centrado en el mindfulness, o el proyecto Geelong, aplicado en Australia, se llama así porque el Geelong se supone que es el primer colegio positivo, entre comillas, del mundo, ¿no? Se aplica se aplica íntegramente la filosofía de la educación positiva dentro de este colegio. En el caso de España, también siguiendo la estela de estos países como Estados Unidos, Reino Unido o Australia, pues se han establecido grupos de investigación y programas de intervención en colegios donde destacan las iniciativas financiadas por la Fundación Botín del Banco Santander, la cual además ha estado enormemente implicada en la promoción de la inteligencia emocional, la resiliencia o la enseñanza de emprendimiento y valores empresariales en primaria y en secundaria. Por compartir algunos datos a modo de ilustración, bueno, pues la Fundación Botín ha impulsado 3 grandes programas. Uno es el de educación responsable, aplicado en más de la mitad del territorio español. El programa Aulas Felices, mucho más extenso, este es aplicado en toda España, en mayor o menor medida. Y el programa para el aprendizaje emocional y social, que es parecido, en realidad es una adaptación del SEAL o el SEL en Reino Unido y Estados Unidos respectivamente, y que ha sido introducido principalmente en Guipúzcoa. Y también, yendo un paso más allá, por si no lo sabíais, en comunidades como las Islas Canarias se ha incluido incluso una asignatura de educación positiva dentro de la escuela primaria, lo cual ha supuesto una hora lectiva menos de matemáticas y de lengua a la semana para hacer hueco a esta asignatura específica en enseñanza de emociones positivas, felicidad, resiliencia, etcétera. Bueno, dado el evidente y creciente interés académico e institucional en la educación positiva alrededor del mundo, pues cabe preguntarse a qué se debe este interés. Bueno, pues si atendemos a la calidad científica del movimiento, a la literatura crítica, que es cada vez más numerosa, pues esta parece además categórica al respecto. Y es que el entusiasmo o el interés que despierta la educación positiva alrededor del mundo no está a la altura de la evidencia empírica disponible. De hecho, numerosas revisiones críticas, informes y metaanálisis sobre el campo señalan serios problemas conceptuales y metodológicos, también ausencia de estudios que repliquen otros estudios, baja replicabilidad que se llama, señalan baja o nula eficacia en las intervenciones para los objetivos que plantean, e incluso hay quien señala efectos adversos y contraproducentes en la aplicación de intervenciones de educación positiva dentro del ámbito escolar. También en otra línea, numerosos estudios señalan el sesgo individualista y la carga ideológica del movimiento, en especial su alineamiento con los valores del emprendimiento, así como también han señalado la problemática noción de estudiante y, en última instancia, por tanto, de ciudadano, que subyace a la aplicación de la educación positiva. Entonces, como os decía, yo creo que merece la pena centrarse en ambos pilares críticos, el científico y el ideológico, porque al final van a estar estrechamente relacionados entre sí. Así que, bueno, pues permitidme comenzar por el primero, por el científico, ¿no? Podríamos empezar haciendo la siguiente pregunta, y es, ¿hasta qué punto se sostiene todo este movimiento de la educación positiva en base a, bueno, pues a la evidencia disponible? La respuesta es que poco o muy poco. Y es que incluso los propios defensores de la educación positiva han señalado importantes limitaciones en el campo. De hecho, me gustaría dividir esta parte en 2 tipos de críticas, las internas, las que se han hecho desde el propio campo de estudio, y las externas, las que le han hecho terceros y análisis desde fuera. Empecemos por las críticas internas. Por ejemplo, hay en una amplia revisión sobre intervenciones en educación positiva llevada a cabo en los últimos años, autores como Waters han señalado que si bien estas intervenciones, dice, ayudan a aumentar el rendimiento escolar, dice, sin embargo, que estos resultados deben tomarse con cautela, ya que la mayoría se basan solo en autoinformes, usan muestras pequeñas, carecen de grupos control y ninguno de ellos va más allá de ser una simple experiencia piloto en realidad.
Hay otros autores que, por ejemplo, Durlach, tras haber revisado 213 intervenciones basadas en el programa SEL, el que antes mencionaba, señalaban que si bien parecían estas intervenciones arrojar algunos resultados positivos, carecían, sin embargo, de base teórica suficiente para explicar por qué estaban funcionando y cómo los diversos conceptos que se aplican, el optimismo, resiliencia, mindfulness, etcétera, cómo se relacionan entre sí. También otras limitaciones parecidas han sido señaladas por Calapiran y colegas en un amplio metaanálisis sobre intervenciones basadas en el mindfulness, donde añadía problemas también, aparte de estos mencionados, también ligados a sesgos de publicaciones, además de advertir de que un tercio de todas las intervenciones que se hacían en mindfulness aplicadas a la escuela eran de muy baja calidad. También se han criticado, por ejemplo, se han señalado las limitaciones en torno al proyecto Geelong de la escuela positiva, la primera escuela positiva en el mundo que os decía, ¿no? Y hay quienes, por ejemplo, han dicho que los propios impulsores han señalado que no hay en realidad datos sistemáticos sobre los que apoyar la eficacia de este proyecto, pero que sin embargo, bueno, pues dicen, tenían multitud de anécdotas y de testimonios ilustrativos que muestran que lo bien recibidas que eran estas intervenciones por parte de los estudiantes, ¿no? Bueno, hay un sinfín de críticas internas, pero lo llamativo de todas ellas, yo creo, no es tanto que señalen las limitaciones de los estudios y las intervenciones en educación positiva, que bueno, que al fin y al cabo es su deber, ¿no? Y señalar cuáles son las limitaciones, sino lo que llama la atención aquí es la sistemática tendencia a concluir, a pesar de todas estas limitaciones señaladas, que en términos generales los resultados que arrojan todos estos estudios en educación positiva suelen decir que son en realidad lo suficientemente robustos y prometedores como para insistirle a los políticos que es necesario implementar la educación positiva en los currículos de todo el mundo, ¿no? Lo cual, como señalaba antes, pues en muchos casos lo han conseguido. Pero bueno, ¿y qué pasa cuando se revisan los estudios desde fuera y de forma independiente, ¿no? Pues los problemas de todas estas intervenciones se hacen todavía más evidentes. Por ejemplo, en este sentido, además, decía Miller que la evidencia empírica, sin importar lo voluminosa que sea, la evidencia empírica solo es buena en la medida en que los conceptos que se ponen a prueba son sólidos y están consensuados. Y en el caso de la educación positiva, en este sentido sale bastante mal parada, pues a nivel teórico es poco más que un cúmulo de conceptos inconsistentes entre sí y respecto a sí mismos, ¿no? De hecho, me gustaría señalar algunas críticas que se han hecho a algunos de los conceptos más salientes, más celebrados o más importantes y que seguro que muchos conocéis, que son como el mindfulness, la inteligencia emocional, growth mindset, optimismo y resiliencia, ¿no? Son los más salientes en este sentido y me gustaría, pues, comentar algunas limitaciones, defectos, etcétera, también rápidamente para hacer una idea de por dónde han ido las críticas que se le han hecho, que son bastante abundantes en este sentido. Dejadme empezar por el mindfulness porque quizás es uno de los conceptos más de moda y en torno a los que más confusión hay. Y es que respecto al cual no existe ningún consenso sobre lo que es o sobre lo que significa. Por ejemplo, en su extenso y detallado análisis sobre la situación actual de la aplicación del mindfulness en las escuelas, Van Damme y otros colegas alertan sobre este problema, señalando que la ambigüedad conceptual y la ausencia de consistencia interna del término se traducen además en problemas metodológicos serios, graves o muy llamativos, a los cuales dicen las intervenciones en mindfulness son especialmente vulnerables. Es decir, que la metodología, cuando aplicada a los estudios de mindfulness en el ámbito escolar o a las intervenciones basadas en el mindfulness en el ámbito escolar, deja mucho que desear en términos metodológicos, además de teóricos, ¿no? También, por ejemplo, para que os hagáis una idea, apenas un tercio
de todas las intervenciones de mindfulness en las escuelas se contrastan con el uso de grupos control y solo en el 9% de ellos se utilizan grupos de control activos, que son los más adecuados en este tipo de intervenciones, que es cuando las expectativas que generan este tipo de intervenciones son altas, ¿no? Como el caso del mindfulness. Y también, por ejemplo, más allá, muchos señalan que solo el 1% de todas estas intervenciones que luego se intentan aplicar o convencer en términos políticos de que son necesarias y eficientes en términos de los objetivos que pretenden conseguir, señalan, sin embargo, que solo el 1% de todas las intervenciones que se hacen en mindfulness se realizan fuera de condiciones de laboratorio. Es decir, que tienen muy poca validez ecológica y son en realidad muy poco generalizables cuando se obtienen los resultados que se obtienen, ¿no? Por lo que hay que tomarlos con mucha cautela. Algo similar ocurre con el concepto de inteligencia emocional, que es un auténtico cajón desastre, o bueno, yo simplemente lo llamaría un desastre a secas, ¿no? En términos teóricos también como metodológicos. Distintas revisiones, como por ejemplo la de Matthew y colegas, han identificado al menos 8 definiciones sobre la inteligencia emocional, las cuales no son solo incongruentes entre sí, sino que también varían dependiendo de la disciplina, los autores y las técnicas de evaluación que se utilicen. Además de estos y otros problemas, las intervenciones educativas basadas en inteligencia emocional tampoco salen bien paradas, ni siquiera las más importantes o sonadas, como el SEAL, antes mencionado, ¿no? De hecho, tras un tiempo habiendo sido aplicado el SEAL en escuelas de todo el mundo, especialmente en en Reino Unido, perdón, cada vez hay más informes independientes que ponen en evidencia las carencias y deficiencias del programa. Por ejemplo, en un extenso informe, Humphrey y colegas concluían que el programa había fracasado en todos sus principales objetivos. ¿Cuáles eran estos objetivos? Pues los que estaban además recogidos en sus guías de actuación, ¿no? que eran pretender aumentar las habilidades emocionales entre los alumnos, reducir los niveles de ansiedad y depresión y mejorar el rendimiento escolar, que son los objetivos que generalmente se ponen enfrente para justificar la necesidad de introducir la educación positiva en las escuelas, ¿no? Pues bien, no se habían cumplido en este sentido ninguno de estos objetivos tras años de revisión al respecto. Otros informes además han sido todavía más contundentes al respecto, como el de Craig, quien además concluía que el programa, en el cual además se habían invertido más de 41 millones de libras únicamente de fondos públicos, dice Craig que no solo había supuesto una enorme pérdida de tiempo y de recursos para las escuelas y para las arcas del Estado, sino que incluso había producido efectos adversos en algunos casos. Es decir, que aquellos que habían pasado por el programa, muchos de ellos habían tenido incluso peores resultados que los que no habían pasado por ese programa, ¿no? Peores resultados en términos académicos, cosa que es incluso contraria a los objetivos pretendidos. Tal fue el desastre, para que os hagáis una idea, que el programa, que se inició en 2005 en Reino Unido, a ese programa se le retiró la financiación pública ya en el año 2011, aunque ha seguido con financiación privada, ¿no? Y para que os hagáis una idea, es el que hoy en día se aplica en España, el similar, su adaptación, a través de la Fundación Botín, ¿no? Bueno. Otro concepto de moda, aunque tampoco sea ni mucho menos nuevo, es el del growth mindset. No sé si lo habéis oído, pero está relacionado con las teorías implícitas y ha sido popularizado por autores como, por ejemplo, Carol Dweck, ¿no? Y ha sido especialmente popular o interesante por su supuesta relación con el aprendizaje y con el éxito escolar, de nuevo. Pero las críticas aquí, aunque son más recientes que para los otros dos términos, también porque el concepto de growth mindset se ha aplicado, ha sido uno de los últimos en incorporarse, también las críticas al respecto son abundantes. Por ejemplo, Burgoyne y colegas examinaban en un paper también de hace unos meses que lo examinaban empíricamente afirmaciones claves en la literatura del growth mindset, tales como
tales como que, por ejemplo, la gente con una concepción positiva y maleable de su inteligencia y de sus propias capacidades, pues persiste más ante el fracaso, ¿no? Es una de las afirmaciones. O, por ejemplo, que estas personas o estos alumnos se orientan hacia metas y objetivos concretos y que en general obtienen pues, mejores resultados académicos. Pues bien, los análisis, que son además congruentes con otros análisis previos que han hecho otros autores, indicaban que ninguno de estos resultados se relacionaba, de hecho, con el concepto de growth mindset y que las intervenciones que se proponían al respecto para alcanzar esos objetivos no habían ofrecido ningún resultado significativo de mejora alguna, ¿no? Por ejemplo, en esta misma línea, dos recientes metaanálisis también que examinaban la evidencia disponible hasta la fecha, pues corroboraban que intervenciones basadas en growth mindset no suponían efectos significativos en el aprendizaje. Para que os hagáis una idea, el tamaño del efecto medio es de 0,10, ¿no? Que es un tamaño del efecto de modesto a muy bajo en general en un metaanálisis. Y el estudio incluso sugería que las intervenciones en growth mindset incluso que podían ser perjudiciales en aquellos estudiantes que mostraban ya niveles aceptables de aprendizaje y de rendimiento escolar, ¿no? Todos estos resultados estas críticas son consistentes con otras críticas que se han hecho a conceptos también parecidos al del growth mindset, como son el de la autoeficacia, que muchos habréis oído, o el de los estilos atributivos, ¿no? No solo por las críticas en su efectividad, sino también porque se generan algunas preguntas sobre incluso la misma utilidad de estas ideas aplicadas al ámbito educativo, ¿no? Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿y de qué sirve realmente aumentar la propia creencia en las propias capacidades? Por ejemplo, ¿de qué sirve a potenciar en un alumno lo bueno que ese alumno se cree que es en matemáticas, cuando lo que verdaderamente importa y marca la diferencia es dedicarse a mejorar la propia capacidad en sí? Es decir, a que haga mejor los ejercicios de matemáticas, a que sepa hacer mejor, resolver los problemas matemáticos, y no tiene tanto interés vincular o intervenir sobre la percepción que uno tiene sobre lo bueno o malo que es en matemáticas, ¿no? Y por último, bueno, pues programas dedicados a promover optimismo y resiliencia, pues tampoco han resultado bien parados en los análisis que se han hecho al respecto, ¿no? Porque además de la nula eficacia en general y de las limitaciones teóricas y metodológicas que comparte muchas de ellas con los conceptos anteriores, pues diversos análisis e informes sobre estos conceptos critican además su excesivo foco en cuestiones únicamente individuales y psicológicas, desatendiendo por completo al papel que juegan las condiciones escolares y familiares a la hora de explicar y en mantener pues, esos mismos problemas escolares que estas intervenciones más individualistas o psicologicistas tratan de resolver. Y además que lo hacen con muy poco éxito a la hora de resolverlos, por cierto, como estaba mencionando, ¿no? Además, estas intervenciones que están supuestamente más centradas en los alumnos, sin embargo, casi paradójicamente tratan a los alumnos de forma muy poco individualizada, ¿no? Porque tienden a tratar a los estudiantes como si fuesen una especie de conjunto universal y relativamente homogéneo, ignorando luego tanto los aspectos culturales y socioeconómicos como en realidad los más personales, ¿no? Idiosincráticos. No consideran estas intervenciones que, por ejemplo, que su introducción en el ámbito educativo pueda ser beneficioso para algunas personas, para algunos alumnos, para algunos colegios, pero no para otros, ¿no? En este sentido también hay problemas, en este sentido ya casi de forma paradójica. Y bueno, llegados a este punto, entonces cabría volver a la pregunta inicial, y es que ante la completa falta de evidencia que justifique la necesidad, la utilidad o la pertinencia de aplicar la educación positiva o de introducirla en el currículum oficial de los países, podemos volver a hacernos esta pregunta, ¿no? De a qué se debe entonces tanto interés en el campo y en estos conceptos. Bueno, pues yo creo que aquí, para contestar a esta pregunta, se hace más necesario que nunca un análisis sociológico que nos permita entender esto, porque si hay algo que explique este auge y el mantenimiento de la educación positiva, yo creo que tal explicación sería pues más de naturaleza ideológica que científica.
El análisis científico, la crítica científica es sin duda fundamental, pero después de todo, desde mi punto de vista, es insuficiente para impedir el avance de un movimiento cuyo estatus científico es nebuloso, es indefinido, es heterogéneo y además no parece suponer eso para el propio movimiento una desventaja en ningún caso, más bien todo lo contrario. Y es que la vaguedad y la imprecisión del movimiento no solo pone las cosas más difíciles a los críticos o permite que incluso lo anecdótico, lo trivial o lo testimonial valga en muchas ocasiones como evidencia a favor de todas estas intervenciones en la escuela, sino también le permite a este movimiento una mayor flexibilidad a la hora de incluir, de adaptarse o de ir mutando en función de los intereses, de las perspectivas y de las expectativas particulares del investigador, del coach, de la empresa consultora o del supuesto experto en educación de turno, ¿no? Y la educación así positiva, así indefinida, nebulosa, pues se convierte, yo creo en realidad, a mi parecer, en la coartada perfecta para introducir como pedagogía lo que en realidad es ideología. En el libro, en Japicracia, como os comentaba al principio, analizábamos la educación positiva desde esta perspectiva, desde esta crítica ideológica, defendiendo que más que como un movimiento científico, la educación positiva debería entenderse como la más reciente manifestación de una larga tradición de pedagogías terapéuticas made in America, que están siempre firmemente convencidas de que los factores individuales y psicológicos son más fundamentales para explicar el aprendizaje y el rendimiento escolar que los factores sociológicos o contextuales. Es esta una creencia además que ha motivado numerosos y muy ambiciosos movimientos en las últimas décadas, todos ellos, sin embargo, sonados fracasos también en el plano científico, como por ejemplo el denominado movimiento por la autoestima en la década de los 80 y 90, también firmemente convencido de que todo problema social, personal, o en este caso educativo, encontraba su raíz principal en una falta de autoestima, ¿no? En una cuestión individual o personal. Y en el caso de la educación positiva, bueno, pues bastaría un poco con sustituir el concepto de autoestima por el de felicidad para comprobar que la historia aquí se repite y que los valores del individualismo, del emprendimiento y del reduccionismo psicológico que caracterizaban al movimiento de la autoestima, por ejemplo, son exactamente los mismos que caracterizan hoy en día a la educación positiva. Aquí, por un lado, que la educación positiva actúa como punta de lanza en la introducción de los valores del emprendimiento en el ámbito educativo. Este hecho no solo queda patente en multitud de trabajos críticos al respecto, se hace también evidente por ejemplo, en la cálida acogida que ha recibido el movimiento de la educación positiva por parte de una cultura educativa cada vez más interesada en las competencias emocionales, en las habilidades de gestión personal y en la promoción del espíritu emprendedor entre los más jóvenes, y no tan interesada en promover pues, el pensamiento crítico, las habilidades de razonamiento o la adquisición de conocimientos clásicos, ¿no? Ya en el año 2008 el Ministerio de Educación canadiense, activamente implicado desde entonces en promover y en financiar educación positiva en las escuelas, afirmaba que el estudiante ideal era aquel que demostraba iniciativa, competencias de emprendimiento y organización, que es responsable, flexible, seguro de sí mismo y que sabe explotar su talento, así como conducirse a sí mismo igual que uno conduce un negocio, ¿no? En otras palabras, el tipo de ideal de alumno que subyace a esta idea es aquel que se concibe, aquel ciudadano, digamos, que en un futuro se va a concebir como capital humano, como una marca personal capaz de definir qué tiene de diferente, de auténtico y de indispensable, qué virtudes y fortalezas le definen y hacen único y qué valores propios inspiran a los demás, y donde la cuestión no es tanto marcar la diferencia en el mundo, sino saber vender esa diferencia en el mercado.
Y por otro lado, que la educación positiva fomenta el pensamiento individualista entre los estudiantes, no solo lo han dicho los críticos, tampoco algunos estudios llevados a cabo por psicólogos positivos también confirman este sesgo. El más reciente ejemplo es el trabajo de Trask y colegas, quienes, por ejemplo, encontraron que el 88% de los alumnos que recibían educación positiva atribuían el éxito en la vida a cuestiones meramente individuales, como la actitud o como las emociones positivas, frente al 35% de los alumnos que lo hacían en el grupo control, quienes daban mucho más peso a factores contextuales para explicar esta idea de éxito en la vida, ¿no? Y es que el estrecho sentido de lo social en la educación positiva es particularmente sobresaliente y manifiesto. Es de hecho llamativo que importantes aspectos estructurales y sociales, tales como la creciente brecha educativa entre las clases sociales, la mayor dificultad hoy en día para garantizar una educación avanzada y de calidad, o la caída de la inversión pública en las escuelas, o la necesidad de atender a la diversidad, no se encuentran en la literatura de este movimiento, ¿no? Incluso aspectos mediadores tan básicos y probados como el nivel socioeconómico a la hora de explicar el aprendizaje, el rendimiento y el éxito escolar apenas se consideran. Y cuando lo hacen, pues se asume sistemáticamente que tienen un peso mucho inferior cuando se lo compara con aspectos motivacionales, actitudinales o emocionales, al fin y al cabo individuales, ¿no? Estas omisiones, todas estas omisiones que digo, no solo hacen más evidente el individualismo y el reduccionismo que subyace a la educación positiva, también, y por vincularlo con la crítica científica, distorsionan los resultados de las investigaciones y de las intervenciones, fomentando un claro sesgo de confirmación. Por ejemplo, a este respecto, Gorard y colegas comprobaron que la discreta relación que suele reportarse entre diversos factores emocionales o actitudinales y el rendimiento escolar, esta relación, sin embargo, tiende a desaparecer por completo en aquellos estudios que disponen de una buena conceptualización de aspectos contextuales. Como muchos otros estudios también señalan, cuando se contemplan aspectos como el nivel de ingresos de la familia, la implicación de los padres en la educación de los hijos, cuestiones de género, cuestiones de color de la piel, de cuestiones del ambiente escolar, se comprueba que su relación con cuestiones de salud mental, de aprendizaje y de rendimiento entre escolares supera con creces la relación que tienen el aprendizaje o el éxito escolar con la que pudiera tener con aspectos más psicológicos o individuales, ¿no? Pero bueno, yo además diría que este sesgo de confirmación es lo de menos. Lo que al fin y al cabo todas estas omisiones propias de la educación positiva revelan, en última instancia, es una noción bastante simplista de lo que es la educación y de lo que es educar. A modo de para concluir, y creo que, aunque he ido rápido, voy más o menos a tiempo, dejadme mostraros un extracto de lo que publicaba Fernández de Rocal, uno de los máximos exponentes de la educación emocional y de la educación positiva en España, en uno de los informes de la Fundación Botín que antes mencionaba y en la que él mismo participa como asesor y como científico elaborando informes en este sentido, ¿no? Decía Fernández de Rocal, en España la situación es similar a la que se está produciendo en otros países. En este sentido, para la mayoría de las experiencias en educación emocional que se han realizado en nuestro país, no existen pruebas de que hayan sido efectivas o no. Entre otras razones, porque no han sido evaluadas. La mayoría de programas de intervención adolecen de un rigor científico y metodológico mínimo que incluye un diseño de evaluación pretest, intervención post-test, con un grupo de control equiparable que nos permita la comparación de nuestros resultados con otro tipo de programas. Esto lo dice el propio defensor de este tipo de medidas. A pesar de ello, como decía antes, concluye diciendo que en España el interés por la educación de las emociones y de la felicidad va en aumento y el grado de concienciación social sobre el tema, dice, es notable. No obstante, es necesario un impulso riguroso y sostenido mediante organizaciones tanto públicas como privadas que lo consoliden, al igual que está ocurriendo en otros países de nuestro entorno, para que no se convierta en una moda fugaz y pasajera. Bueno, apoyándome en este extracto, me gustaría añadir dos breves comentarios a lo previamente expuesto. El primero
es destacar que el avance de la educación positiva parece mucho más movido por lo ideológico que por lo científico, mucho más por la fe que por la razón, ¿no? Y mucho más movido por el empecinamiento de algunos y los intereses de otros que por los datos disponibles al respecto, mientras que por un lado es cuando menos dudoso que existan argumentos de peso para introducir la educación positiva en las escuelas, la convicción de que tales medidas e intervenciones tienen que funcionar parece totalmente impermeable a las réplicas o a las críticas, ¿no? Y lo que es más sorprendente es que no deja de ganar adeptos. Y el segundo punto, y relacionado con este anterior, es que gran parte de la expansión y credibilidad del movimiento parece consistir en seducir más que en convencer, en sumar adeptos a la nueva fe positiva, más que en ofrecer evidencia de peso al respecto, porque en esto consiste, yo creo, principalmente el éxito del movimiento. Cuantos más seguidores tengan, más fuerte será, ¿no? Y aquí uno de los objetivos principales de la educación positiva son los propios profesores, en quienes suelen además centrar, los partidarios del movimiento suelen centrar todos sus esfuerzos. Lo dijo, por ejemplo, Richard Layard, quien junto a Martin Seligman ha sido uno de los principales promotores de estas ideas a nivel mundial, ¿no? Y lo que dijo es, literalmente, necesitamos una revolución educativa basada en enseñar a los más jóvenes los secretos de la felicidad. Y para ello es fundamental movilizar a la masa de profesores para que actúen como prosélitos y sumos sacerdotes del movimiento. Así que yo creo que en este sentido, más claro agua. Y si me lo permitís, pues vamos a terminar aquí. Muchas gracias. Voy a dejar pasar simplemente las referencias para que si lo veis en el vídeo, bueno, pues más o menos podáis ver a qué se refiere cada una de ellas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Edgar, por tu conferencia. Yo creo que nos has proporcionado además otro enfoque y otras herramientas desde donde pensar el neoliberalismo y su influencia. Y a propósito de este análisis que tú nos hacías desde la psicología, a mí me gustaría preguntarte cómo este discurso que nace en el seno de la psicología positiva, ¿no?, y cómo desde ahí se expande a otras esferas, es capaz de adaptarse a entornos y a escenarios, no sé, tan complejos, tan cambiantes, con un programa a priori tan sencillo. Es decir, lo vemos en la psicología, en la educación positiva, atraviesa incluso nuestras propias relaciones sociales, circula en los medios. Pero ¿por qué esta influencia? ¿Es precisamente en su versatilidad o en su ingenuidad donde reside su eficacia? ¿A ti qué te parece? Pues muchas gracias, Marta. Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que es su alineamiento ideológico el que está detrás, el que lo hace siempre tan que encaje tan poderosamente además con el espíritu de los tiempos y con el espíritu también de ciertas instituciones, muy interesadas siempre en buscar en los individuos las deficiencias de la sociedad, en vez de buscarlas en la propia sociedad o en las propias estructuras sociales, ¿no? Yo creo que es un interés que viene de tradiciones de largo, no tan largo, en realidad es muy reciente en la historia, pero a partir de los años 70, 80, por ejemplo, todo este movimiento que mencionaba de la autoestima fue un movimiento que inicialmente se inició en Estados Unidos, siendo uno de los programas, además, a nivel del país más ambiciosos en términos de financiación hasta ahora, que ha habido otros, que también ha sido desde la psicología positiva quien ha desbancado tener el privilegio de ser el conjunto de estudios, digamos, más financiados a nivel de financiación pública y privada, pero fue un movimiento enormemente extenso. De hecho, la autoestima se convirtió rápidamente incluso en jerga popular. La autoestima ha pasado al vocabulario, digamos, del sentido común, del día a día, y quien más, quien menos utiliza la autoestima, ¿no? Pero la autoestima surgía inicialmente bajo la idea de que
la falta de amor propio, en esa falta de amor propio se escondían, digamos, los secretos de los males de la sociedad. Se escondían los secretos de la delincuencia, del abuso de drogas, del bajo rendimiento escolar. Todo eso, digamos, habían prometido que esa era, digamos, la panacea. Era buscar cuál era el punto clave, que además era un punto psicológico individual, que justificaba tanto el fracaso como el éxito de la sociedad y de los problemas, ¿no? Yo creo que estas ideas tienen mucho encaje, cargan sus tintas sobre lo individual, sobre lo psicológico, y despistan o desvían o intentan restar o poner en segundo plano cuestiones que son más de carácter sociológico, político, estructural, ¿no? Si la delincuencia es un problema de autoestima, no es un problema político, digamos, ¿no? No es un problema de malas políticas, no es un problema de discriminación, no es un problema de desigualdad económica, no es un problema de, digamos, laboral, de conciliación y de que entonces no hay tiempo para que los padres eduquen a los niños, ¿no? Es un problema de individual, personal, que podemos localizar y sobre el que podemos además intervenir. Intervenir además con la garantía de la ciencia, ¿no? Porque este movimiento de la autoestima, igual que estos movimientos también en la educación, desde la educación positiva, pretenden ser garantistas. Es decir, están basados en criterios científicos y sólidos y en evidencia, ¿no? Funcionan porque son científicos. Bueno, yo creo que por eso mi intención en estos casos, en esta charla también en concreto, es empezar por la crítica científica. Yo creo que hay que desmontar ese pilar, hay que desmontar eso, ¿no? Porque alguien te puede decir, tú puedes hacer una crítica ideológica, pero alguien te puede decir, pero funciona, está demostrado, funciona, está basado en la ciencia. No lo está, ¿no? Le puedes, una vez que le desmontas ese pilar, ya puedes introducir el criterio ideológico para explicar por qué se está poniendo eso en las escuelas, ¿no? Porque es la única explicación plausible. Si no funciona científicamente, que es su gran baza de entrada en estos ámbitos, en todos estos ámbitos, si eso lo puedes desmontar, ¿qué explicación me das para que esto se esté introduciendo? Entonces, la crítica ideológica, que yo creo que es la que más peso tiene y la más importante y la que más enjundia tiene en este sentido, debe ir siempre en este sentido apoyada sobre el pilar de la crítica científica, porque además es desmontar sus propias... es ganarles en casa, ¿no? Con sus propias armas, en su propio juego, en su propio tablero y en su propia retórica además, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta es que el encaje ideológico es evidente. Un encaje ideológico y también un encaje epistemológico, ¿no? Que tiene que ver con cierta idea que se introduce también en la educación. Hay cierto reduccionismo a la hora de explicar cuestiones educativas de primer calado, ¿no? Lo primero que hoy en día ya introducimos en la escuela es un niño va mal, tiene TDAH, ¿no? Le ponemos esa etiqueta del TDAH con todos los problemas que hay sobre lo que es el TDAH, cómo diagnosticarlo y si eso tiene cierta solidez o no, que no parece que tenga mucha solidez en ese sentido, pero digamos, es ya una variable reducida, pequeña, individual, que te explica por qué hay niños en el sistema educativo que no aprenden, por el cual no prosperan, repiten, etcétera, etcétera. Ya, no sé si he contestado, pero como hay un vacío de sonido, no... Yo creo que has contestado perfectamente, además, desde las dos partes que formulabas en toda tu intervención, no solo desde la crítica ideológica, sino también desde la científica. Muchísimas gracias. No sé si, Luisa, tú también quieres aprovechar para preguntar algo ahora. Yo tenía una pregunta, pero no acabo de formularla plenamente. He visto que es que no había pensado cómo se arraigaba
esto de la educación positiva sobre valores previos. No lo había pensado porque yo veía siempre pues, el valor del autodiseño, el perseguir el éxito, la felicidad, la responsabilidad, la agencia, que los veo muy asociados a los valores neoliberales, el autodiseño sobre todo. Pero claro, con tu presentación me he dado cuenta que esto ha arraigado sobre otros preexistentes, como la autoestima, la resiliencia, todo esto. Entonces, ¿cómo realmente llegamos siempre a cómo fagocita esta deriva neoliberal valores que estaban ya arraigados en la educación, ¿no? Entonces, no sé si penetra solo porque se presenta como científico o porque ya había un terreno abonado ahí. No sé. Eso. Yo creo que las dos cosas. Tampoco todos estos movimientos y estos conceptos no salen del vacío, no, tienen su génesis histórica y, por ejemplo, como decía antes, hoy en día esta idea del growth mindset, que yo no sé si os suena, pero el growth mindset para la gente que está en el mundo de la educación, de psicología y de la psicología de la educación en general, y muchos profesores están familiarizados con ciertos programas que se introducen dentro de las escuelas basados en la idea de los estilos atributivos, es decir, cómo uno piensa cómo yo pienso que soy capaz de hacer algo influye en ese algo que voy a hacer, ¿no? Por decirlo de forma rápida. Bueno, esta idea tiene su raigambre en el concepto de autoeficacia de Bandura desde los 60 y también se puso enormemente de moda y es uno de los precursores y aliados o relacionados en términos psicológicos con la autoestima. Una persona que tiene una idea de sí misma como poco capaz, pues tiene una autoestima baja por lo general, ¿no? Entonces, bueno, son conceptos que se han dejado a veces de utilizar, pero que de ellos han nacido otros, algunos muy similares, algunos un poco más diferentes, pero que tienen un recorrido histórico sobre los que se asientan, ¿no? Por ejemplo, hoy en día la autoestima es un concepto ya muy desacreditado en términos por muchos psicólogos, ¿no? Y en términos también educativos ya no tiene tanto uso ni tanta vigencia porque los estudios al respecto han sido demoledores. No han dado ningún resultado para el cual se supone que debían haber prometían, ¿no? Con financiaciones grandísimas y millonarias. Pero lo que yo pretendía decir es que la cuestión no es que triunfen como medidas educativas, que triunfen en el plano científico, es que triunfan en el plano ideológico, han introducido una idea, han introducido una forma de hacer las cosas, de resolver los problemas y de explicar los problemas. Y una vez se instala esa lógica, es muy difícil salir de ella y todo lo que venga nuevo que se parezca encaja perfectamente, pero siempre bajo la misma lógica, ¿no? La lógica de que los problemas tienen que estar en la persona, tienen que ser individuales, ¿no? Y que no son problemas, como digo, no tienen que ver con el nivel socioeconómico, con problemas familiares, no tienen que ver con las propias políticas educativas. ¿Cómo que no? Sí que lo tienen, hay que resolver esos problemas estructurales para explicar por qué hay problemas en educación que son importantes, son de primer orden y que no se explican porque a una persona le falte resiliencia, porque tenga baja inteligencia emocional o porque no practique el suficiente mindfulness. Pero bueno, introducen una forma de hacer las cosas en ese sentido, ¿no? Y luego sí, entran por la ciencia. No hay manera. No, hoy en día no es posible. Vamos, no es posible introducir un concepto dentro de las escuelas si no es bajo la garantía de la ciencia detrás, ¿no? De que da resultados probados. Tiene que ser garantista, porque si no estás politizando la educación, ¿no? Fíjate. Qué cosas, politizar la educación, ¿no? Como si pudiese ser de otra manera. Pero, claro, lo introducen a través de la retórica garantista de la ciencia y neutralizadora de la ciencia.
El problema es que lo que introducen es ideología, no ciencia, que es lo que decía, que es un salvoconducto para introducir cuestiones ideológicas bajo la retórica objetivista de la ciencia. Pero vuelvo a la cuestión, hay que desmontar que sea científico, si no, no vas a convencer al que está convencido de esa vía. Le tienes que decir que no lo hay. Y incluso, por ejemplo, mi intervención, que he ido muy rápido, pero bueno, es que no quería... también señala, quería destacar la crítica científica en dos partes, la interna y la externa. La externa es la que hacen otros. Que bueno, que puedes decir, es que lo exageran, es que... No. Lo que hice fue una revisión sistemática de las limitaciones que se señalan por los propios partidarios. Y que en muchos estudios al respecto llama mucho la atención que cuando uno lee el estudio está lleno de limitaciones, de fallos, de problemas, y luego concluyen diciendo, pero es prometedor, vamos por el buen camino. Digo, ¿cómo por el buen camino? Si acabas de decir que esto está lleno de agujeros, fallos, problemas, y que la conclusión que sacas no se puede basar en el proceso que has seguido, ¿no? En la metodología que has utilizado. Bueno, hay muchos problemas, fallos, etcétera. Entonces, al menos hay que señalar que no está claro que haya ninguna garantía de que esto, de que intervenir o aumentar la felicidad de los alumnos, vete tú a saber qué es eso, tampoco se sabe muy bien, o el bienestar, influya sobre su rendimiento académico, prevenga problemas mentales, etcétera, ni redunde en una consecución de los objetivos que plantean. De hecho, problemas mentales están más asociados a cuestiones y a variables sociales y socioeconómicas que a cuestiones de una falta de gestión emocional. Gracias. Creo que Noelia tiene también una pregunta. No queremos acaparar, que hay un montón de preguntas. Hay muchas preguntas, sí. Bueno, mi pregunta, veo que confías mucho como científicos, como investigadoras, como investigadores críticos, en la crítica científica a esta retórica de la educación positiva para minar. Pero mi pregunta va... Claro, es que consiguen también difundirlo porque tienen el apoyo económico detrás, pues has mencionado Fundación Botín, pero entonces se me queda la cuestión de nunca vamos a tener los mismos recursos económicos para difundir la crítica, sino que además, y bueno, esto se enlaza con temas de filantrocapitalismo y demás, y bueno, para cerrar un poco la pregunta, te lo hilo con otra que nos hace Pau Bori, que creo que se relaciona un poco parcialmente y así podemos ir un poco por temas, y bueno, además de felicitarte por la presentación, señala Pau, quizás, bueno, muy interesante el examen del lado científico y especialmente el lado ideológico, y que quizás sería interesante también interesante tener en cuenta también algunos detalles sobre los beneficios económicos que comporta la introducción de la educación positiva en el sistema educativo para determinados sectores. Y aquí menciona también la Fundación Botín, empresas, bancos. Y gracias. Esas son las preguntas. Gracias, Edgar. Bueno, pues muchas gracias a los dos por las preguntas. Creo que es importantísimo este aspecto de institucional, el nivel institucional, que sería otro pilar fundamental que no he introducido, quizá porque a veces nos mete más en problemas de sociología de la ciencia o incluso en un trabajo también muy periodístico al respecto, pero que es necesario señalar. Yo tengo datos, pero he simplemente dejado caer por ahí que la financiación viene mucho de parte de financiación privada. También porque en general en los países donde funciona la educación está enormemente privatizada. Los que son pioneros como Reino Unido, Estados Unidos, Australia, tienen sistemas de educación basados en filantropía muchas veces y en cuestiones de inversión privada por parte de empresas, etcétera. Entonces se deja notar su marca y qué les interesa. Y les interesa toda esta idea del emprendimiento, la resiliencia, que además en el trabajo es un aspecto para formar a los futuros trabajadores, ¿no? Y como decía antes, pues que están más interesadas en esa idea de introducir a los alumnos cuestiones que en el futuro piensan que van a ser importantes para ser
bueno, pues futuros trabajadores, como por ejemplo la idea de marca personal, de definir cuáles son tus valores, tu autenticidad. Y como decía, no es tanto, ellos no quieren tanto que hacer gente o ciudadanos que marquen la diferencia como que sepan vender lo que les hace diferentes, ¿no? Que eso es lo que les interesa, ¿no? Hacer mercado con esas cosas. Yo creo que siempre están implicadas, hay mucha implicación privada. ¿Cuál es el beneficio que les da? Bueno, pues el beneficio depende de la institución, ¿no? Hay instituciones que simplemente introducen estas ideas porque les parecen interesantes, encajan con sus valores y son formas de contribuir socialmente, ¿no? Y luego, económicamente hay mucho interés porque en educación hay grandes negocios de consultoría educativa, de coaches, de redes que simplemente también tienen financiación, como la Red Internacional de Educación Positiva, que son redes privadas de padres, de académicos, etcétera, que reciben fuentes de financiación grande porque al final se consolidan como lobbies. Como lo veis que hacen cierta presión y que meten ciertas ideas por aquí y por allá, que te llevan un paper y te dicen esto funciona muy bien, o lo llevan a instituciones más grandes, europeas, ¿no? Y entonces les dicen que funciona, que es necesario dar un vuelco a la educación en este sentido. Bueno, pues todo eso vamos a ver, es fundamental. Yo diría que es el principal nivel de cómo funcionan estas cosas, ¿no? Que es a ese nivel institucional, económico y donde hay muchos intereses. Lo que hace, bueno, a mí me interesa también la crítica. Vamos a ver, a mí me interesa como psicólogo también y desde la sociología me interesan otros análisis, pero si alguien me pregunta, ¿esto es importante para explicarlo? Aunque tú hayas pasado un poco por encima, yo digo casi lo fundamental. Tenemos algunas preguntas que tienen una visión un poco crítica o apuntan, ¿no? Por ejemplo, Verónica señala como Maturana resalta que somos seres emocionales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta crítica anula ese carácter. O otra pregunta también de José González que dice que se ha observado que la meditación tiene efectos sobre el cerebro positivos, entiendo, como se ha visto en electroencefalogramas Entonces, digo que esas dos preguntas me parece que van un poco dirigidas a decir, bueno, sería olvidar ese aspecto emocional. En esa línea hay una tercera pregunta, que ya la incluyo aquí, aunque creo que la posición es diferente, que dice si habría alguna posibilidad de compaginar estos aspectos emocionales con una visión crítica de la sociedad, ¿no? o el mindfulness, creo que es. ¿Habría alguna posibilidad de compaginar esto o incorporarle esos aspectos críticos? Que estoy buscando la pregunta porque creo que la he traicionado un poco, si no ahora la reviso, ¿de acuerdo? Mira, la encontré. Vale. ¿Es posible compaginar prácticas de mindfulness con este fomento del análisis crítico de los factores socioeconómicos? Ajá. Vale, bueno, empezando porque hay estudios que demuestran, entre comillas, que hay una relación entre el mindfulness y ciertos efectos sobre el cerebro. Veréis, me parece bien la pregunta porque efectivamente hay mucho estudio que dice que el mindfulness funciona para eso. Claro, si no lo hubiera, no habrían hecho un movimiento si no hubiese análisis a favor. Lo que yo quiero, por un lado, es fomentar o decir o compilar o hacer visible que hay muchísimos otros análisis en contra. Y que yo no quiero, digamos, dejar con la sensación de que nada de eso vale absolutamente nada. Solo quiero llamar la atención de que, con la idea de que ni vale tanto como se dice, de que hay mucha exageración en que cuando se afirma que los datos son positivos en ese sentido, que hay muchos problemas, no solo que señala gente que ha replicado los estudios, que por cierto hay que decir que ningún estudio de esos ha sido replicado, que es un principio fundamental para cualquier estudio científico. Si no lo replicas, no sabes
si ha sido fruto del azar, si ha salido por suerte o si hay tantos factores y sesgos introducidos que están adulterando los resultados. Luego, es verdad que hay cosas que salen, pero como digo, los metaanálisis y las cuestiones críticas señalan que los efectos son tan modestos que a veces ni siquiera se podrían llamar positivos y puede que haya que estén mediando multitud de problemas como los sesgos de publicación. Por ejemplo, que solo se publiquen los estudios que salen o que salen algo, pero no los muchos que no salen, ¿no? Y luego respecto a que tiene efectos en el cerebro, veréis, esto del cerebro y las emociones y el mindfulness, efectos en el cerebro tiene todo, incluso estar escuchándome a mí seguro que tiene efectos en vuestro cerebro. Y beberos una Coca-Cola, tomaros un café, mirar, salir por la ventana o iros a dormir. El cerebro o la neurociencia, que es una rama que además yo respeto mucho, no respeto tanto a aquellos que hacen saltos grandes y gratuitos y utilizan la neurociencia como escudo retórico cientifista, ¿no? Si el cerebro está detrás, parece que es objetivo. Veréis, no tenemos mucho conocimiento de cómo vincular muchas cuestiones conductuales al cerebro. No lo sabemos. Los niveles de análisis son muy difíciles de determinar, así que cuando veáis cosas muy aparatosas que hablan sobre el cerebro, ponedlas en cuarentena, porque, nunca mejor dicho, porque suelen ser exageraciones y aspectos sacados de contexto, ¿vale? Y luego, ¿cuál era la cuestión? Si se puede combinar el mindfulness con esta crítica. Bueno, pues es una buena pregunta. Veréis, no tengo ningún problema con que la gente haga mindfulness. Lo que tengo problemas es con que la gente lo defienda como que eso es una técnica que vale para todo el mundo, que tiene que valer, que es buenísima y que tiene todos los efectos probados y que eso está demostrado y tal. No es así, cada cual lo puede hacer lo que quiera, ¿no? Y sí tengo un problema con que se introduzca esto en las escuelas. ¿Para qué? Para quitarle, por ejemplo, horas de lengua y matemáticas, como se hace, por ejemplo, en las Islas Canarias que os comentaba, para enseñar inteligencia emocional y este tipo de cuestiones. Con eso sí que tengo un problema, por ejemplo. Pues creo que no. En ese sentido no deberían sustituirse porque no sé cómo podemos justificar que en el colegio se dé menos lengua y menos matemáticas por introducir mindfulness, ¿no? O introducir este tipo de cuestiones. Así que sí, en ese sentido sí tendría un problema y no vería ninguna manera en que esto pueda estar justificado ni sea medio razonable. Muchas gracias. Nieves nos hace una pregunta que venimos formulándonos desde que empezó este seminario y que yo creo que ha impulsado incluso las reflexiones a las que ha ido dando lugar, y nos pregunta que cómo se puede revertir o luchar contra la expansión de esta ideología en las instituciones educativas, y cuenta que, por ejemplo, ella ha visto que incluso en los programas de doctorado se instaura el buenrollismo en vez de incidir en cuestiones de fondo como falta de estructuras de apoyo, buenas mentorías, etc. Bueno, ¿cómo hacerlo? No lo sé, a mí no me gusta dar recetas ni decir el curso que tienen que tomar las cosas, ni señalar, porque la verdad es que no lo sé. No sé cómo. Se me ocurre que la mejor manera de pararlo, al menos la primera o el primer paso, es ser consciente de los problemas que tienen todas estas cosas, ¿no? Yo creo que mi tarea es señalar problemas en varios frentes, analizarlo, razonarlo, argumentar la crítica, el análisis para separar el grano de la paja y luego ver qué se hace. Yo creo que todo lo que tenga que ver con una acción política y que tenga que ver con la educación y qué queremos de la educación requiere una respuesta colectiva, una respuesta más democrática y más abierta y no lo que diga un experto o cualquiera, sea uno u otro, ¿no? a este aspecto. La educación es una cuestión política, es una cuestión moral, es una cuestión que tiene que ver con qué ciudadano
tenemos en mente, ¿no? En el futuro. Y en este sentido, pues tenemos que plantearnos si el tipo de ciudadano que nosotros queremos apostar, por el que queremos defender, es compatible con introducir estas cuestiones en el ámbito educativo. Me parece que es una pregunta sobre la que hay que reflexionar. Yo tengo claro que no, el mío no lo es. Entonces, yo creo que es una cuestión de al menos saber por qué no es y qué problemas tiene ir por aquí, que es donde parece que se está yendo. Se está yendo por estos derroteros. Y bueno, pues tiene problemas que yo creo que conviene señalarlos, y el primer paso es, como decimos los psicólogos, reconocerlo, ¿no? Pero reconocerlo reconocer el objeto, es decir, de conocerlo, saber qué tenemos enfrente y ser conscientes de qué implica, y no ser tan crédulos muchas veces, ¿no? Que es que tendemos a creernos de buenas a primeras cualquier cosa solo porque parezca que tengan una buena intención o porque nos suenen bien, y puede que lo que hay detrás de esas buenas intenciones no sean tan buenas intenciones al fin y al cabo. Bueno, Juana Sorondo, desde Argentina, nos hace una pregunta muy interesante. Ella nos señala que la educación emocional allí en Argentina está teniendo muy buena recepción entre docentes y que la están incorporando en sus prácticas educativas, pero que la articulan con otros sentidos sobre la educación que no necesariamente son necesariamente compatibles con la racionalidad neoliberal, y que cómo interpretar esta hibridación o apropiación de estas herramientas de la educación positiva, y si incluso se podría pensar aquí como una resistencia desde la educación positiva, la educación emocional, contra o frente a la ideología neoliberal. Muy buena pregunta. No lo conozco en el caso concreto que seguramente tenga en mente cuando ha hecho la pregunta, y que posiblemente fuera interesantísimo conocerlo. No lo desconozco, y como lo desconozco tampoco me voy a pronunciar al respecto. Sería interesante ver cómo usar sus propias armas para darle la vuelta a la tortilla. Yo creo que esta es un poco la idea, ¿no? Está por ver, me resulta muy curioso cómo se hace eso. Es decir, para mí, medios y fines siempre están unidos. Entonces, si usamos el mismo medio, llegaremos al mismo fin, y no veo cómo usando el mismo medio podemos llegar a dos fines diferentes. Pero podría ser una buena, ¿qué quiere decir? Podría ser muy interesante entender cómo se hace para conocer el caso y ver si efectivamente ahí se supone una forma de combate o supone una forma superficial de combate en realidad. Y lo que parece combate es en realidad darle alas por otro sitio, que eso muchas veces también puede ocurrir, que parece que estás combatiendo, pero no. Estás yendo a favor, lo que pasa es, bueno, no, como no lo sé, gracias por la pregunta, pero lo apunto para echarle un vistazo a esas formas de contraataque, ¿no? He visto otra pregunta que me parece interesante, porque plantea hacer una crítica científica de la educación positiva no nos retrotrae a una época anterior como una vuelta a y no a cuestionar realmente las posiciones neoliberales. A ver si quizá no estoy sabiendo trasladarla. Es decir, volvemos a un planteamiento de si es científico o no científico. De alguna forma no estamos un poco volviendo atrás después de haber hecho una crítica de la ciencia. No, estoy en desacuerdo para nada. Al revés, estamos cada vez yendo más hacia adelante y no estamos hablando solo con los que estamos de acuerdo. También estamos hablando con los que estamos en desacuerdo, y que seguramente haya gente que no le interese en estos temas sobre si es una posición ideológica o no, simplemente porque tiene una mentalidad tecnócrata.
mucha de la gente que introduce estas cuestiones cree que lo que está introduciendo es pura técnica para mejorar, pura ingeniería social a la educación, ¿no? Entonces, es muy difícil convencer a quienes además introducen esas técnicas dentro de las escuelas, convencerles si no es a través de esta problemática, y es que no funciona tampoco así, ¿no? Por eso he intentado hacer los dos pilares, diciendo que los dos son importantes, que además se complementan entre sí, porque he intentado, creo que a lo mejor no con mucho éxito, explicar casos donde el sesgo ideológico está introducido en el propio problema metodológico, es decir, que el sesgo ideológico ya está determinando cómo se estudia algo, ¿vale? En este sentido están relacionadas, no se puede separar, porque creo que valores y ciencia no se pueden separar en este sentido. Y creo que es ampliar el espacio crítico. Ahora bien, me podría haber hecho otra pregunta, y yo creo que también es interesante, y es, ¿y qué pasa si funciona? ¿No vale la crítica ideológica? Es decir, ¿qué pasa si como ciencia es buena? Porque claro, una vez que yo he hecho el análisis y digo, es mala ciencia, entonces lo único que explica su introducción es la ideología, ¿no? Ahora bien, ¿y si es ciencia buena? ¿Deja de ser ideología? La respuesta es no, ni mucho menos. ¿Deja de ser deseable? Bueno, entonces lo que yo aquí diría es, entonces ya nos movemos únicamente en un terreno de discusión ideológica, que es también perfectamente legítimo. Y es, vale que funciona, pero tenemos posicionamientos completamente dispares. Y es, a mí no me interesa su introducción por lo que os decía, porque lo que importa en educación es qué ciudadano tenemos en mente construir con esto. Y si esa es la pregunta importante, entonces la crítica ideológica sigue siendo importante y necesaria, aunque la ciencia fuera buenísima. ¿Qué pasa? Que no es el caso. No es el caso de que sea buena la ciencia. Entonces nada, no hay mucho que hacer, ¿no? En este sentido, porque creo que no se puede explicar en términos científicos de que dé resultados que dicen, ni que se cumplan los objetivos, ni que vayan en la línea de lo que dicen. Al revés, lo que me afirmo es en la crítica ideológica todavía más. Y es diciendo, como no es ciencia, están introduciendo ideología en forma de ciencia. Punto. Y se ve muy claro. ¿La podían estar introduciendo si funcionara también? Sí, pero es que es más fácil demostrarlo si como ciencia no funciona. No sé si me he explicado. Sí, conecta además con cosas que vimos ayer en la mesa, ¿no? De presentar como ciencia aspectos que son totalmente de creencia, como la creación del universo por Dios, etc. Sí. Pues, ¿puedo hacer un apunte antes de avanzar? Porque Juana nos dice estos discursos que toman cosas de educación emocional, pero contra racionalidad neoliberal. Nos lo ha puesto en el chat y perdón que interrumpa, que vamos a seguir con preguntas, pero que son ejemplos que aparecen, que mantienen un discurso de la educación como derecho y que defienden, particularmente, que defienden una ley que ha sido muy rechazada por sectores conservadores, que es la de la educación sexual integral, la ESI, desde la cual se propone una perspectiva socioantropológica de los afectos y una revisión crítica antineoliberal del orden social. Estos docentes utilizan herramientas y espacios de educación emocional para dar contenidos de educación sexual integral. Igualmente está ahí en el chat, para que lo podáis volver a leer y revisar. Ajá, vale, ya lo entiendo. Bueno, entiendo que es anticonservadora o progresista, no necesariamente antineoliberal, ¿no? Pero bueno. Sí, gracias por la pregunta, porque es interesante y merece la pena echar un vistazo a todos esos contraejemplos. Sobre esta idea de la vinculación con la política y los ideales a los que deberíamos tender como sociedad respecto al tipo de educación que queremos, Mazu nos dice que la política se vincula desde tiempos inmemoriales, por ejemplo con Aristóteles, con la felicidad. Y ella nos pregunta
¿cuál es o cómo es la felicidad a la que debemos tender como sociedad? ¿Qué idea de felicidad en este sentido podría ser más saludable o más armónica? Ajá. Creo que esto es un error común que han además qué sé yo, expandido o diseminado los psicólogos positivos y los denominados científicos de la felicidad, y es que dicen que están estudiando la felicidad de Aristóteles y el concepto de eudaimonía, y que la misma felicidad que estudiamos hoy es la que estudiaban los griegos. Para nada, en absoluto. Quiero decir, la eudaimonía no tenía nada que ver con la idea de la autenticidad y del descubrimiento y de la autorrealización. Hoy en día no entenderíamos, por ejemplo, que el concepto de felicidad como Aristóteles se vinculara con la búsqueda de la excelencia, por ejemplo, que es lo que decía Aristóteles, ¿no? O con la absoluta indiferencia hacia los afectos, que es lo que decían los estoicos, o hacia la idea de una coherencia y armonía del carácter, que es a su vez que encaja con la estructura política y con la estructura del mundo, que es la idea de felicidad platónica. No estamos, la idea que tenemos de felicidad en la actualidad es muy reciente y singular en la historia. No, y ni siquiera a lo largo de la historia la idea de felicidad ha sido siempre la meta de las metas, ni la meta vital a la que uno debe aspirar, ¿no? Y tampoco el fin de la educación. Yo creo que la idea de que el fin de la educación es la felicidad, esto es una idea totalmente nueva y, por supuesto, muy americana. Pero los griegos no utilizaban la educación para la felicidad. No está en ningún caso, ¿no? Tenía que ver con el cultivo del carácter vinculado a una idea política, a la idea de la polis griega. Y era una idea enormemente política, y era una idea de hacer ciudadanos de la polis. No, pero no felices. O sea, felicidad no como la entendemos hoy en día, de autorrealización, de crecimiento personal, de emociones positivas, nada que ver. No tiene nada que ver, son inconmensurables y creo que es un error común. Estamos estudiando una idea muy peculiar en la historia de felicidad. Y cuando la educación positiva introduce la felicidad, introduce esa idea made in America de felicidad, ¿no? Que es la idea de la autorrealización, de la autenticidad y de la superación personal. Perdón, que con esto me caliento un poco más y creo que he contestado a la pregunta más o menos. Ha sido muy interesante, ¿eh? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, vamos a... Vale, gracias. Son y 28, así que formularemos Es que hay muchas preguntas, nos ha encantado a toda tu conferencia, Edgar. Empezaremos a ir cerrando el turno de preguntas. Te voy a trasladar dos a la vez. En una de ellas, una, no recuerdo ahora el nombre, pero nos trasladaba la preocupación de entonces, con toda esta ideología individualista, se están construyendo básicamente sociedades neoliberales, desde esta introducción de la educación positiva. Y en otra pregunta nos decía Antonio que con lo que escucha entonces le da la sensación de que lo que es necesario es mojarse y empezar a hablar en las clases de ideologías, en vez de evitarlo del posicionamiento político. ¿Opinas tú que hace falta más valentía a nivel universitario para oponernos a estas tendencias? Bueno, buena pregunta. Yo es que nunca, vamos a ver cómo lo diría. Esto es ya opinión mía, ¿eh? No quiero decir, no es como experto en nada ni formado en nada, ¿eh? No, para no mezclar y que no confundamos cosas. Es que ideología nunca deja de haber en la educación, y además claro que la hay, hay un proyecto educativo, el mismo currículo. Cuando las mismas leyes educativas ya llevan, incluso en las leyes, cuando uno se lee las leyes de un proyecto educativo, toda la introducción es una justificación de las leyes que es ideológica.
la ley BERT, si uno la lee, o la ley CELA, obviamente se notan las diferencias cuando uno ve las leyes educativas que se introducen y el currículum y cómo se justifica todo eso que uno va a leer luego. Ese, digamos, prólogo es un prólogo de justificación de valores, un posicionamiento político en toda regla, no puede ser de otra manera. Y entonces siempre está. Creo que no dejaría de estar aunque quisiéramos, así que es inútil empeñarse en tratar de eliminarlo. Otra cosa es que uno me diga, pero hay que hacer énfasis o hay que mojarse. Yo es que no sé qué es mojarse. Yo me mojo porque siempre digo lo que creo que hay que decir, es decir, lo que creo que es razonable decir. Yo cuando doy mis clases, yo no enseño a nadie mi opinión. Y además, mi opinión, vamos a ver, no sé cómo, no lo sé. Intento transmitir formas de pensar que son razonables, contenido razonable. Y cuando hago una opinión así como menos elaborada, menos informada, lo que digo es yo pienso que, en este sentido, ¿no? Pero creo que nunca, claro, no sé lo que es o no es mojarse. La verdad es que a lo mejor es que estoy interpretando mal la pregunta, pero no sé cómo contestarla, ¿no? Creo que no sabría cómo contestarla. Pero bueno, la primera parte yo creo que sí, esta idea de si es o no ideología, yo creo que no deberíamos hacer la separación. Creo que razonamos, cuando razonamos, lo hacemos siempre desde axiomas o posicionamientos que son primordiales, que no son probados, no son razonados, y son posicionamientos, nunca lo hacemos desde el vacío. Entonces cualquiera introducimos nuestros valores, nuestros sesgos. ¿Eso quiere decir que todo lo que digamos está sesgado, no puede ser, digamos, de alguna forma, o no tiende a ser objetivo? Yo creo que aspiramos a decir cosas, verdades objetivas, razonables, pero eso no quiere decir que a lo mejor las consigamos hacer en algún momento, ¿no? Porque siempre estamos atravesados por nuestros sesgos, nuestras ideologías, nuestras preferencias o nuestra vida en general, cualquiera. Son inseparables. Y aún así, eso no quiere decir que no podamos decir cosas razonables, válidas, argumentadas, rigurosas. No lo excluye. Creo que no es excluyente. A ver, que me dejáis ahí en vacío y... Bueno, yo creo que has sintetizado muy bien sobre todo las claves desde donde nos has expuesto esta idea de educación positiva con la crítica tanto científica como la ideológica y la necesidad, como decíais ahora, pues de justificar la posición de enunciación y desde donde uno es capaz de ver y de defender una idea de educación y de sociedad. Hay muchísimas preguntas, yo creo que darían para extendernos muchísimo más. Si te parece, formulamos la última y como siempre nos quedamos con todas las demás para poder hacértelas llegar en otro formato. Muy bien, sin problema. Nos pregunta Hatim si estos enfoques críticos de educación positiva han llegado a construir una contranarrativa al discurso neoliberal sobre conceptos como felicidad, autoestima, educación, etc. Y si es así, ¿cómo se reformulan estos conceptos en el marco de esta contranarrativa? Yo creo que son pro narrativa, o sea, no son ninguna contra. Al revés, a veces me parece que estos discursos así que proceden de la psicología positiva, además en el libro lo digo así, ¿no? Son casi el brazo académico del neoliberalismo en muchos casos. Se han portado como ese brazo neutralizador para introducir conceptos e ideas que son
aparentemente neutrales, introducir ideas absolutamente ideológicas y con una dirección muy clara de hacia dónde quieren apuntar, ¿no? Además, no olvidemos que también en el libro está analizado, y en este caso tiene que ver con una de las primeras preguntas que tenía que ver con el peso institucional de todo esto. Hay que tener en cuenta que yo no sé si estáis muy familiarizados, pero por ejemplo los psicólogos positivos, como no sé si conocéis a Seligman, os suena, y luego los economistas de la felicidad, Richard Layard, no sé si os suena. Bueno, pues toda esta gente no son meros académicos, no son simples profesores, son gente que tiene enorme influencia política en instituciones muy, 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 muy importantes como la OCDE, por ejemplo, o que trabajan elaborando informes, elaborando medidas, introduciendo presión e ideas para que se adopten digamos, a niveles más amplios. Entonces, no son simples académicos sentados en su despacho y que han llegado a teorías sobre la felicidad humana en su sillón. No, no, no. Son parte de instituciones que tienen unos intereses, que financian unas ideas y no otras, y que elaboran, participan en este juego político donde, por supuesto, la educación es un pilar central y además ellos lo tienen claro. Saben que la educación es la institución principal donde los valores y las formas de pensar se transmiten y crean futuros ciudadanos. Y quieren estar ahí. Quieren estar en la educación, introducir sus ideas, introducir su forma o su visión sobre la educación, y esto es política, claro, esto es política, ¿cómo no va a serlo? Lo que pasa es que, como os digo, entran por esa retórica, ¿no? Pero no es una contranarrativa, no, es la narrativa. Además, históricamente se puede trazar el recorrido histórico de esta psicología positiva y cómo viene desde el liberalismo de los 60 y sobre todo en Estados Unidos, a partir de Reagan y la Escuela de Chicago, etc. Pero bueno, eso es una muy larga historia. A eso dediqué la tesis. Mi tesis fue sobre el trazar el recorrido histórico de la idea de felicidad actual y localizarla en la cultura norteamericana, que es una cultura con una historia bastante corta, digamos, en términos comparado con otras, ¿no? Esto es... llegamos a un punto que es muy interesante porque el primer día hablamos de cómo toda esta racionalidad neoliberal se va construyendo a partir de disciplinas que generan saber y que promueven unas técnicas de poder. Y dentro de estas, la gubernamentalidad, cómo se apoyaba en la economía, pero ahora en la economía política, pero también, y esta es yo creo el gran segundo pilar, que es el de la educación positiva, y un tercer pilar que es el que vamos a abrir, que es el de la lingüística, que también, ¿no? Entonces mañana vamos a hablar de neoliberalismo en relación con los saberes lingüísticos y sobre todo mañana en relación a la inseguridad y a la seguridad y al uso de la lengua como herramienta para frenar la movilidad, etcétera, ¿no? Entonces, la lingüística también ha contribuido mucho a generar otros conocimientos en esa dirección. Por eso mañana tenemos la conferencia de Ben Rampton. Así que yo creo que este es un buen momento para cerrar. Os damos las gracias, te damos muchísimas gracias, Edgar, ha sido súper interesante. Muchas cosas que no sabíamos y que encajan, son como unas piezas que van encajando en el puzzle que queremos construir. Y hay solo deciros un problema técnico. Me están insistiendo en que si se ponen las preguntas en el chat, el resto de los participantes no las ven tan bien como cuando se ponen en preguntas y respuestas. Entonces, mañana lo recordaré, pero
se comparten mejor las preguntas si están en esta sección llamada preguntas y respuestas. De todas maneras, todavía tenemos que resolver qué vamos a hacer con este conjunto de preguntas que son muy, muy interesantes, ¿no? Que abren muchos caminos y queremos de alguna manera conservarlas y las vamos a compartir en la página web, pero también a ver si vemos alguna forma de seguir resolviendo alguna de ellas, ¿no? Y nada más, yo creo que vamos a cerrar hoy la sesión. Mañana os recuerdo con Ben Rampton que va a haber traducción simultánea y que intentaremos también que la sesión dure 1 hora y media para conservar en buena salud a nuestro intérprete, que el otro día salió realmente un poco, estuvo 2 horas trabajando y es mucho para ellos. Entonces mañana empezaremos puntuales y trataremos de ceñirnos al tiempo. Bueno, pues nada más. Muy bien, pues nada, simplemente reitero el agradecimiento a ti, Luisa, y a Noelia, y a Marta, y a Miguel, y a todos los participantes, que es una pena no poder veros o no poder escucharos cuando hacéis las preguntas, pero bueno, han sido muy interesantes, espero haber podido contestar dentro de lo razonable a las preguntas que habéis hecho y nada, muchísimas gracias, ha sido un enorme placer, ojalá podamos repetirlo en un futuro. Hasta mañana. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, Edgar. Hasta luego.